a 2013 y es expresidenta de la Corporación Financiera Nacional en el periodo 2013 a 2016. Actualmente es directora ejecutiva por Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo. Verónica Gallardo, que nos acompaña mediante Zoom, se ha desempeñado como gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador y ha trabajado en calidad de asesora externa y consultora del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Tiene una maestría en políticas públicas y en economía con mención en desarrollo local. Rubén Flores es docente y coordinador del Observatorio de Economía Popular y Solidaria de la PUCE. Es economista con un posgrado en economía agrícola. Cuenta con 30 años de experiencia, tanto en el sector público, privado, como en la academia. En el 2019 se incorporó a la ONU para la Alimentación y la Agricultura en la Oficina Regional de Santiago de Chile como oficial principal de políticas. Y finalmente, Carlos Reynoso, que cuenta con un título de economista y MBA, tiene más de 20 años de experiencia profesional, de los cuales 15 ha trabajado en bancos, empresas privadas y como consultor. Y 5 años trabajó en el sector público como gerente de inversión en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y como subgerente de operaciones financieras en el Banco Central del Ecuador. Para abrir esta mesa redonda, partimos del tema que esta mesa trae y pienso que era sugestiva justamente para provocar en quienes nos van a participar sus experiencias sobre este tema, el preguntarnos si qué elementos debe tener una banca de desarrollo en el Ecuador o cómo debería ser esta banca de desarrollo en el Ecuador, parte de un principio quizás que no existe o no están los elementos presentes como para que esto se den. Así es que la primera pregunta para comenzar con esta mesa redonda, que comenzaríamos en el mismo orden en los cuales las personas han sido presentadas, sería esa: ¿qué elementos tiene o debe tener la banca de desarrollo en el Ecuador y cómo consideran ustedes que está el estado actual de la misma? María Soledad Barrera, por favor. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por invitarnos a discutir en medio de la pandemia. Creo que un momento oportuno para pensar lo que son los bancos de desarrollo. Y efectivamente comparto el criterio de que los bancos de desarrollo tienen un desafío mayor, definitivamente, pero en mi opinión sí deben existir y creo que hasta los países desarrollados tienen bancos de desarrollo con un propósito distinto. Creo que la clave está en saber qué propósito tienen y cómo trabajan. O sea, estos bancos realmente vienen operando desde el siglo XIX y fueron creados justamente para cubrir ciertas fallas de mercado. Fallas de mercado que siempre existen, pueden ser fallas en el sistema, en la información que existe sobre los clientes, puede ser fallas inclusive en los plazos y en el tipo de riesgos que podría tomar la banca comercial. Y hay que tener absoluta claridad, o sea, la banca de desarrollo no debe entrar a competir con la banca comercial, ese no es su propósito es ser complementaria, es justamente tomar mayores riesgos y esto obviamente quiere decir que tiene que manejarse también con los mismos criterios de prudencia y de solvencia que tiene la banca comercial, no hay una distinción en el Ecuador específica para los bancos de desarrollo que pueden o no pueden ser calificados de una manera distinta. Entonces yo creo que sí deben estar, son útiles, son buenos y en el Ecuador hemos tenido, quizás eso podamos desarrollarlo un poco más adelante, pero sí nos ha faltado quizás una política persistente, una política que sea de más largo plazo sobre cuál es el rol de los bancos, cómo debe estar organizado y cuáles son los segmentos que ataca cada uno de los bancos, porque lo que tampoco debe existir es una competencia por clientes entre los bancos públicos, porque eso sería un uso totalmente ineficiente de los recursos. Perfecto. Verónica Gallardo, por favor. Para Marisol Barrera, para Rubén Flores,
Carlos Reynoso, Rodrigo Mendieta y toda la comunidad universitaria. Bueno, con respecto a la primera pregunta que se ha puesto para el debate y complementando un poco lo que ya comentaba Marisol, yo creo que para hablar de la banca de desarrollo en el Ecuador y cómo, qué elementos deberían incorporarse en esta. Primero, creo que no podemos soslayar los efectos nefastos que está dejando en la economía mundial y de manera particular en la economía ecuatoriana la crisis desatada por la pandemia, ¿no? Entonces, creo que, digamos, estos son elementos que se deben poner sobre la mesa para poder abordar qué elementos debe tener o tiene la banca de desarrollo en el Ecuador. La crisis de la pandemia en términos generales ha hecho que la oferta de bienes y servicios se afecte de manera importante, la demanda también se ha reducido de manera sustancial y ello se ha visto afectado principalmente en la pérdida de empleo, lo que conduce a la pobreza, al desarrollo de las condiciones laborales, desigualdades territoriales, de género, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto, yo quisiera analizar un poco los elementos que debe contener la banca de desarrollo. En primer lugar, creo que hay que tener claridad de que la banca de desarrollo es un instrumento clave para el desarrollo del país y por tanto debe estar alineado a los objetivos de desarrollo. Yo creo que hay que partir desde acá y obviamente debería orientarse esta banca a corregir las fallas de mercado existentes, es decir, cuando la banca privada no tenga el incentivo de atender ese mercado o no de atenderlo completamente, ¿no? Para lo cual la banca de desarrollo debería operar bajo una serie de condiciones fundamentalmente considerando un entorno económico e institucional adecuado. Si nosotros pensamos en un entorno económico, es obvio que la banca de desarrollo se va a desarrollar mejor cuando exista estabilidad macroeconómica, pues sin esta ni la banca pública ni la banca privada pueden desarrollarse y en ello hay varias medidas. Debería orientarse a la competitividad del sector apoyado. ¿Y a qué me quiero referir aquí? Por ejemplo, como la banca de desarrollo tiene que estar alineada a las políticas del gobierno, si se quiere, por ejemplo, fomentar el sector agrícola, lo que hay que procurar es que ese sector sea rentable, permitirle el acceso a la tecnología adecuada, darle asistencia técnica, apoyo no financiero para que se desarrolle y pueda tener acceso al crédito. Lo que quiero decir es que no es solamente dar como banca de desarrollo acceso a crédito y algunos instrumentos financieros, sino que es el brazo financiero de la política pública. Es decir, tiene que haber un entorno de apoyo. Si pensamos, por ejemplo, en los gobiernos locales, debería pensarse en una política integral de descentralización fiscal adecuada que asigne potestades tributarias a los gobiernos locales, amplias, un sistema de transferencias que apoye que reduzca las inequidades territoriales. Es decir, cuando hay una política integral pública, objetivos claros, entonces la banca de desarrollo puede ser mucho más eficiente, puede ser mucho más efectiva para poder potenciar e ir hacia los logros de estos objetivos de desarrollo que se tengan, ¿no? Hay que desarrollar en este entorno económico una cultura de repago, hay que tener una regulación, supervisión y control adecuados a la banca pública, tal como de igual manera que para la banca privada. Pero a la vez también la banca debe desarrollarse en un entorno institucional adecuado. Su intervención, como bien ya dije, debe estar dirigida a corregir estas imperfecciones de mercado. Las fuentes de recursos que se coloquen deberían ser en condiciones de mercado. Yo lo veo de esa manera, es decir, la banca de desarrollo se supone que está en mejores condiciones para poder conseguir recursos a largo plazo y en mejores condiciones. Y esto es lo que le debería permitir también colocar recursos en esas condiciones. Debería enfocarse en proyectos que sean rentables y con contribución al desarrollo del país,
con un enfoque multisectorial. Debería esta banca de desarrollo tener una gerencia muy profesional, tener una adecuada institucionalidad. Es decir, en estos dos entornos, económico e institucional, creo que son las condiciones en las que debe desarrollarse la banca. Esto para no repetir lo que ya Marisol ha comentado. Gracias. Muy buenas noches con todos y con todas. Gracias por tener esta oportunidad de compartir virtualmente con la Vero, contigo aquí ya presente, María Sol, y contigo, Carlos. Realmente yo creo que para complementar, básicamente, para no repetir, entender que las instituciones financieras, digamos, en términos de consolidar una banca de desarrollo, tiene, digamos, el mismo ejercicio de intermediación financiera, pero que tiene que, aparte de consolidar, digamos, estos elementos de fallas de mercado que ya hablaron anteriormente, también entender cómo articular, digamos, y cómo priorizar aquellos sectores estratégicos, prioritarios, en base a la definición estratégica de la política pública y de la política económica como tal. Sin embargo, de eso, en América Latina y en el Ecuador, la banca de desarrollo tiene un mayor desafío todavía, que es justamente atacar lo que la Vero señaló, es decir, hay un contexto de crisis económica, de recuperación lenta, y ahí la banca de desarrollo es clave, porque no va a responder con la misma dinámica que la banca comercial o, digamos, todo el esfuerzo que tienes desde la perspectiva de esta formalización que ha hecho el Ecuador con todo el reconocimiento de la economía popular y solidaria, dentro de además un sistema social y solidario. Entonces me parece que ese elemento también es clave. Me parece que no solo es la crisis económica, hay todo un desafío de cómo enfrentar la gran transformación productiva para enfrentar la crisis ambiental, pero por supuesto en América Latina y sobre todo también en el Ecuador, es cómo la banca de desarrollo se convierte también en un esfuerzo de articulación para enfrentar la crisis de igualdad, ¿no es cierto? Hay un problema de desigualdad inmenso en América Latina, creo que es el desafío más grande, ¿sí? Y desde esa perspectiva, la misma banca de desarrollo tiene que ser pensada en términos de un articulador, de un implementador de varias de las políticas de protección social. Hace un rato estaban 3 exgerentes del Banco Central acá y planteaban un ejemplo de entender cómo la moneda digital o digamos los mecanismos de intercambio virtual son necesarios en un contexto como el que vivimos en pandemia. ¿Y cómo se desarrollaron, digamos, todos esos medios de pago y todas esas articulaciones? Bueno, la banca de desarrollo tiene que estar en ese desafío, articulando esos esfuerzos y pudiendo, digamos, impulsar esa articulación. Me parece que finalmente, y en el caso del Ecuador sobre todo, es importantísimo entender a la banca de desarrollo también como un ejercicio de banca de preinversión, ¿no es cierto? Creo que ahí es fundamental entender y también de inversión desde la perspectiva de poder garantizar esa priorización que planteó Vero sobre las principales definiciones. Me parece que una banca de desarrollo en el Ecuador debería estar pensando en cómo profundizamos, ¿no es cierto?, la transición energética, debería estar pensando, y creo que ha sido muy rico la experiencia que tuvimos con la arquitectura financiera para el Metro de Quito, fue importantísimo el apoyo de la banca de desarrollo en ese momento, ¿no es cierto? Debería estar pensando en facilitar, digamos, el acceso y la promoción a esta revolución digital que está tomando el mundo, ¿no es cierto? Digamos, una banca de desarrollo debería estar pensando en la transformación no solo de los sistemas productivos, sino especialmente aquellos, además, en donde se advierte ya desde la CEPAL, ¿no es cierto?, la reprimarización de la economía latinoamericana en términos de uso de recursos naturales y alimentos de exportación, pero finalmente eso te
te castra realmente la posibilidad de crecer y de desarrollarte si no entiendes que tienes que impulsar todo el tema del valor agregado a esas materias primas y una explotación racional a esos recursos naturales. Entonces, me parece que ahí hay una necesidad de entender a la banca de desarrollo también como una banca de apalancamiento, de alianzas estratégicas para la movilización de recursos de todo este proceso de transformación productiva y de rescate, digamos, de la defensa de biodiversidad. Pero sobre todo, si uno quiere pensar en el futuro, realmente la banca del desarrollo tiene que estar impulsando algo que la banca comercial no te va a desarrollar muy rápidamente, a no ser que haya justamente un impulso desde el incentivo del Estado. Y es todo el ejercicio de cómo capturar la ventaja de los servicios ambientales que tú puedes desarrollar desde la perspectiva justamente del espacio de garantizar una relación sana, saludable y respetable y amigable con el ser humano y el medio ambiente. Entonces me parece que por ahí realmente hay varios de los elementos fundamentales para articular los componentes de cómo debería ser la banca de desarrollo en el Ecuador. Gracias, Rodrigo. Qué gusto, distinguidas María Sol, Verónica, apreciado Rubén, todos y todas que están conectados aquí presencialmente o virtualmente a esta sesión. Es un gusto dirigirme para poder dar un criterio y ojalá pueda abonar porque mucho está dicho ya. Bueno, efectivamente, para partir de algunas cifras, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos las entidades financieras públicas y medimos su nivel de activos, estas suman $8.500 millones de dólares en activos, ¿no? Fuera de lo que es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si nosotros comparamos estos activos con 4 de los más grandes bancos, o 4 que son los más grandes bancos del Ecuador, estos bancos tienen activos por $30.000 millones de dólares. Si tomamos el volumen de crédito, vemos que la banca pública en promedio representa en los últimos 4 años $2.000 millones de dólares frente a $36.000 millones de dólares de la banca privada. Con estas cifras yo no quiero minimizar el rol de la banca pública, todo lo contrario. Quiero reforzar el hecho de la necesidad de una banca pública mucho más activa, que se entienda dentro de un sistema financiero, de un sector financiero en su conjunto. Como decía Marisol, coincido plenamente, no se trata de competir, se trata de complementarse. Son sistemas no rivales, son subsistemas que se complementan y cohabitan. Y efectivamente tienen roles distintos. Y dentro de la propia institucionalidad de la banca pública, las mismas entidades pues tampoco compiten, se pueden complementar perfectamente, tienen roles diferentes. Y partiendo de este principio, pienso yo que un elemento fundamental es tener un plan estratégico de banca pública, un plan conjunto además, no planes diferenciados por entidades, sino planes conjuntos, obviamente anclados a una agenda de desarrollo, a una agenda de crecimiento y mucho más ahora que estamos en un periodo de recuperación económica. Entonces, partir de aquello, ¿no? Partir de aquello porque lo que nos a veces miramos y lo que nos deja un poquito la impresión, las acciones de la banca pública es que hay desarticulación, de que hay poco planeamiento estratégico conjunto, de que hay poco de entenderse como parte de un sector financiero que puede tener un rol fundamental. Pienso también que justamente como entenderse como parte de este sistema, ¿no es cierto?, hay que identificar a los distintos actores. Y yo hacía referencia a un banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con un portafolio total y global a agosto del 2020 de $20.000 millones de dólares. Claro, cuando uno toma las cifras de la banca pública, como ya lo mencionaba, ¿no es cierto?, decíamos 8.500 millones de dólares, pero si ve el banco del IES, bueno, es un jugador mucho más importante. De todas maneras, no es rival, de lo que se trata es de complementarse, entenderse con un sistema integrado que puede lograr sinergias en el ámbito financiero. Eso es lo fundamental. Entonces, un plan estratégico integral, una gestión técnica y profesional a cargo de las entidades, desde luego, un gobierno corporativo bien definido. Si bien es cierto, las entidades están en el sentido de poder articularse a la política pública, como han dicho aquí claramente, ¿no es cierto?, los contertulios,
pues al mismo tiempo debe haber claridad de que el manejo tiene que ser absolutamente técnico y fuera, obviamente, de ciertas presiones que pueden ser coyunturales, ¿no? Eso definitivamente debería ser así. Y pienso que otro aspecto que debería de todas maneras identificarse en la banca pública es este rol, dadas nuestras condiciones de bancarización, de también coadyuvar en ese sentido. Y claro, uno puede pensar y decir, bueno, pero ¿qué podría ser un BEDE, por ejemplo? Sí, desde luego es una entidad de otra naturaleza, ¿verdad? Pero sí tienes un banco dentro de la banca pública que tiene una gran cobertura territorial, que tiene una gran llegada digamos, a la población base, digámoslo así, y que pudiera jugar un rol sumamente importante a través de ciertos mecanismos que se han topado aquí anteriormente, por ejemplo, en la mesa del Banco Central, de lo que ahora mucho se está topando y que es parte también de toda esta charla y estas charlas que estamos teniendo en la Semana de la Economía, que es las innovaciones y las tendencias, ¿no es cierto? Las monedas digitales, los medios de pagos electrónicos, etcétera. Entonces ahí hay un importantísimo campo por trabajar, ¿no? ¿Qué idea adicional tendría? Bueno, una idea importante, creo yo, es el tema también de entender el rol justamente del Banco Central. Fue una brillante exposición la anterior con 3 exgerentes que nos dieron sus criterios, sus experiencias, pero pienso que desde el Banco Central también se puede o se debe hacer algo, ¿no? Creo que desafortunadamente en la última reforma legal se le dejó al Banco Central muy por fuera de ciertas posibilidades. Coincido plenamente en que existe esa prelación, digámoslo así, ¿no? De un Banco Central orientado sobre todo a la sostenibilidad monetaria. Pero claro, también, y no rivaliza nuevamente, la posibilidad de hacer ciertas operaciones financieras, no en términos de balance sheet como estábamos conversando o estaban conversando los técnicos de la sesión anterior, pero sí en términos del crédito, ¿no? Que se podría movilizar ciertos espacios de liquidez entre entidades financieras, incluso entre el sector privado y el sector público, con mecanismos que son propios de Banca Central y que no los estamos mirando, no los estamos tomando en cuenta y que efectivamente pudieran dar un efecto muy importante para el rol que tiene la banca pública, ¿no? Ese sería mi criterio, estimado Rodrigo, y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante este primer escenario de hablar de banca pública, de banca de desarrollo, porque creo que de lo que hemos podido escuchar, obviamente que nos pone en un momento, creo yo, de inflexión en lo que debemos pensar hacia futuro sobre el rol que debe tener el financiamiento público y obviamente pues que pasa por lo que se dijo, ¿no? Se pasa porque necesita tener unos elementos, unas condicionantes, la banca de desarrollo, pero también tiene que verse hacia adentro en el sentido de cuestionarse estos desafíos a los cuales se han referido, y yo creo que se abre un tema interesante sobre lo que debería o cómo deberíamos en el Ecuador pensar en esta reestructuración de la banca de desarrollo, porque quizás de lo que se ha hablado en un punto común es que necesitamos ver hacia adelante en la banca de desarrollo. Quizás cumplió un rol en la banca de desarrollo en el Ecuador y con su nexo con los gobiernos autónomos descentralizados, los créditos, por ejemplo, que se han dado para los temas de mejoramiento en el tema de saneamiento, y eso ha estado atado con los mejoramientos de los indicadores, por ejemplo, de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, pero pienso que damos ahí una vuelta, ¿no? Y quizás hacia adelante pensar en estos temas que se han dicho, es decir, pensar en una banca pública de desarrollo integral atada a los planes de desarrollo, pero sobre todo pensado como un sistema. Y de ahí el desafío que se abre hacia temas como transición energética, sobre el tema de la revolución digital y el tema de los servicios ambientales. ¿Qué podemos ahora aportar con ustedes aquí presentes sobre de qué forma el Ecuador debería encarar esto? Y quizás, si bien es cierto, ya se han dado ciertas pinceladas hacia esos elementos del futuro, pero ¿cómo podemos profundizar eso? Yo creo que podríamos enriquecer esta mesa redonda en cómo profundizar eso en el Ecuador, es decir, en los pasos siguientes que debe dar la banca de desarrollo, la banca pública en el caso ecuatoriano. Comencemos, María Soledad, con sus criterios. Gracias. A ver, creo que estaba muy interesante y nuevamente
muchos de los criterios aquí vertidos son muy valiosos, pero querría rescatar que fue reiterada la mención de política pública. Cuando hablamos de los bancos de desarrollo de un país, estamos hablando de cómo se puede apoyar, es una herramienta fundamental de política pública. Entonces, el primer término que tenemos que tener claridad es que hay una política pública que involucre a los diferentes bancos. En este caso, en algún momento se discutió si debía ser un solo banco de desarrollo el que hubiera en Ecuador con diferentes productos. A la final, luego de hacer un análisis técnico, se decidió que no era la mejor opción, lo cual no quiere decir que uno no tenga que estarse formulando esas preguntas y posiblemente respondiéndolas con relativa frecuencia. Pero el tema de política pública es algo fundamental. El otro tema y la coordinación entre los diferentes bancos. Aquí estamos varios de los que estuvimos en los diferentes bancos públicos en su momento, y nosotros teníamos reuniones mensuales para tener claridad sobre cuál es el rol y que no entraba, por ejemplo, en su momento, hoy Banecuador, Banco Nacional de Fomento, a competir con la Corporación Financiera Nacional, ni la Corporación Financiera a quitarle los clientes al Banco Nacional de Fomento. O sea, había una claridad sobre los roles, y obviamente ya en el caso de el banco, en ese entonces Banco del Estado, Banco de Desarrollo, a cargo de Verónica, en ese entonces, nosotros mal podíamos entrar tampoco ahí a competir. Ella sí tenía su coto reservado de casa, ¿no? Los demás posiblemente no, igual en el caso del BIES. Pero sí debo decir que es imprescindible una articulación frente a una política y no entrar en una mala competencia, sería en este caso, porque son recursos públicos que se estarían mal utilizando. El otro tema fundamental es que se debe buscar la excelencia en los bancos públicos. O sea, los bancos de desarrollo, porque sean de desarrollo, no quiere decir que sean ineficientes, sean poco rentables, no, todo lo contrario. Deben ser, en su momento, los bancos públicos tuvieron una eficiencia mucho mayor que la eficiencia del sistema financiero privado. Entonces, esa debe ser una de las metas que tiene que tener un banco de desarrollo. El otro tema importante que lo mencionó Rubén es el tema ambiental. Entonces, yo sí creo que no estamos aprovechando debidamente en este momento esa oportunidad, esa enorme ventana de oportunidades que tenemos. ¿Y por qué son oportunidades? Están abiertas obviamente a la banca privada, pero lo están también a los bancos de desarrollo, a los bancos públicos. ¿Y por qué? Porque muchos de los multilaterales y demás están más, son más cercanos a los bancos de desarrollo del Ecuador y podrían eventualmente canalizarse esos recursos a través de una buena, alianza, una buena asociación, un buen apoyo que se tenga de los bancos multilaterales. O sea, y creo que ahí hay una enorme posibilidad, inclusive ellos a la vez prestan servicios no financieros, que es algo que mencionó Verónica, y esa es una de las cualidades, una de las, productos que no son reembolsables y que tienen algo de vinculación con el tema de preinversión, pero los servicios financieros, los servicios no financieros son fundamentales y hacen parte de un banco de desarrollo. Para mí, la verdad, es un criterio muy personal, un banco de desarrollo que no entrega servicios no financieros, me parece que le falta una parte importante en su quehacer. Entonces, diría yo que el tema de inclusión, el tema de servicios no financieros, la articulación y poder aprovechar ese relacionamiento existente ya con los multilaterales por parte de los bancos de desarrollo, permitiría que se aprovechen de una mejor y mayor manera estos temas ambientales que están hoy día, son, acabamos de ver la COP26, pero están desde antes ahí presentes. Entonces yo creo que eso sí podríamos nosotros aprovechar, y esa sería la mirada que diría yo debe tener la banca, y por supuesto tener una mirada nuevamente de largo plazo. O sea, no podemos tener unos bancos, hoy día me estoy inventando, digamos que Banecuador se encarga de los pequeños y medianos, mañana le ponemos a encargarse de los grandes, o la Corporación Financiera Nacional es banca de primer piso, la volvemos a segundo piso, la volvemos de primer piso, volvemos a segundo piso. O sea, tienen que ser políticas sostenidas.
Eso sería mi comentario. Muchas gracias. Verónica, por favor. Mil disculpas, no tengo muy buen retorno. Quisiera que por favor me repitan la pregunta. Verónica, habíamos dicho, y de escucharles a todos en la primera intervención, que se planteaban no solamente desafíos de la banca en los actuales momentos, sino sobre todo viendo su futuro, ¿no? Y se hablaron de varios elementos, del tema de coherencia, el tema de la integralidad de la banca, pero sobre todo también en pensar en nuevos espacios, ¿no? Como el tema de los servicios ambientales, como el tema de la transformación energética, es decir, un rol diferente al que vino cumpliendo la banca de desarrollo hasta los actuales momentos, financiando temas como salubridad en los municipios, por decir un ejemplo. Entonces, este nuevo paso que se planteó de parte de muchos de ustedes, ¿cómo debería darse en el Ecuador? ¿Qué condiciones debería tener? ¿Cuáles deberían ser esos pasos, dada la experiencia que ustedes tienen al respecto? Mil disculpas, no logro escuchar nada. Sí, estaba poniendo mensajes, no tengo retorno, no escucho absolutamente nada. Si me pueden escribir por el chat la pregunta, porque la verdad no escucho nada. Mil disculpas. Vero, mientras te escriben por el chat voy a contestar yo y sobre esa base tú tengas la oportunidad de tener la pregunta clara. Pero en el fondo es, digamos, lo que nos está planteando Rodrigo es, después de habernos escuchado, me parece que es fundamental tener por lo menos 3 o 4 elementos claves para este proceso. El primero, y en el contexto actual, sobre todo me parece que hay que tener la decisión política de asumir realmente un ejercicio de entender el rol de la banca de desarrollo en un contexto de desarrollo nacional. Entonces me parece que eso es lo primero. Lo segundo, de la mano con esta decisión política, entender la visión estratégica. ¿Para qué quiero realmente y en qué sectores, cómo priorizo la participación de este esfuerzo de la banca de desarrollo? Porque además, totalmente de acuerdo con María Soledad, de que ser banca de desarrollo no significa, digamos, caer en el ejercicio de ser ni banca de pobres, ¿no es cierto?, ni tampoco banca a pérdida e ineficiente, ¿sí? Al contrario, todo lo contrario. Y creo que hay claras muestras de ejercicios de gestión que consolidan, digamos, que tú puedes hacer un buen esfuerzo, ¿no es cierto? Yo recuerdo en el ejercicio de 2017 y 2018 el Ban Ecuador, finalmente 2017, 47 millones de dólares de ganancias, 38 millones de dólares en el 2018. Eso no significa que el banco explotó o articuló, digamos, un ejercicio al estilo digamos, de hacer una intermediación financiera, para expresarme con propiedad, pensando en la utilidad, sino que hizo gestión, hizo buena gestión, fue eficiente y finalmente eso implicó que podías consolidar una serie de elementos adicionales articulados a lo que les había planteado, la necesidad de no solo tener servicios financieros, porque el crédito es uno de ellos, puedes tener una cantidad de figuras interesantes, sino también servicios no financieros que apalancan el ejercicio. Entonces, eso me parece que es fundamental. Lo otro que recomiendo es definitivamente entender el rol de la economía política, porque finalmente es parte fundamental tener un brazo financiero para el desarrollo, pero por supuesto no cometer el error que ha venido repitiendo la CEPAL durante el análisis de los últimos años de la cultura de privilegio.
Porque finalmente tú puedes confundir el ejercicio de una banca pública, una banca de desarrollo, ¿no es cierto?, con el hecho de un clientelismo y con un ejercicio de populismo económico. Y eso me parece que es absolutamente inadecuado, porque no termina realmente ayudando a los que más necesitan, sino que termina realmente generando una cultura de privilegio para aquellos que se benefician de ese esfuerzo. Entonces me parece que es fundamental entender esto. Además, la banca de desarrollo en su estrategia no puede dejar de estar articulado a una estrategia de inclusión financiera. Me parece que eso es fundamental después de haber visto los números que hemos visto. Digamos, a mí el día lunes me sorprendió, digamos, esa fuerza de la banca comercial con relación al esfuerzo de entender su rol, pero me parece también, digamos, súper complejo entender que ellos no van a resolver, digamos, estos espacios y fallas de mercado que generan, digamos, y que son parte responsable de esas fallas justamente en términos de su ejecución y de su accionar. Sino que también, además, me parece que en determinados sectores, con la lógica de estructuración que han venido trabajando, el abrirse a impulsar un complemento con la banca de desarrollo va a ser clave para poder realmente hacer las transformaciones que se necesitan. Y ahí realmente ver que la banca comercial complemente el ejercicio de esa reducción de costos de transacción, por ejemplo, para todos los elementos que implica el esfuerzo de la transformación de los sistemas productivos. Entonces me parece que por ahí están realmente las condiciones en las cuales de una u otra manera tenemos que articular este esfuerzo. Y por supuesto, es fundamental la decisión política de entender el rol de la banca de desarrollo. Finalmente, el representante del gobierno ahora es un representante reconocido desde la perspectiva del ejercicio de la banca comercial y finalmente desde esa perspectiva también hay que entender si hay o no una decisión política de consolidar, ahora que tiene no la administración de un banco, sino la administración de un país, entender la necesidad de garantizar esta visión mucho más amplia. Bueno, gracias. Miren, me permito hacer un poquito esta construcción teórica, ¿no? La teoría y la evidencia demuestran que en un momento de recesión, la banca privada hace dos cosas. Cuida la liquidez, restringe el crédito, ¿no es cierto? Un adicional, se dedica a recuperar la cartera, ¿verdad? Eso es clarísimo. Ese es el rol de la banca privada y esa es la lógica de la banca privada. Tanto es así la complementariedad que se da entre la banca privada y la pública, que la banca pública debe tomar otro rol en un momento de recesión. Y justamente debe ser y debe estar orientada hacia una gestión contracíclica. Es decir, si bien es cierto en la banca privada se cierra la llave, para ponerlo en términos sencillos, la banca pública debe coadyuvar a procurar mantener ciertos niveles de crédito, ¿no? Entonces, partiendo de ese principio, es fundamental entender esa complementariedad que existe entre estos dos subsistemas del sector financiero y que puede funcionar perfectamente bien. Ahora, en cuanto al rol, evidentemente pienso que se debe pensar ya en un esquema disruptivo, ¿no? Estamos en momentos distintos, ya la banca pública efectivamente no deberá quedarse en los mismos espacios, tendrá que pensar en otros espacios, desde luego en innovación, en mejora de instrumentos. Pienso francamente que tenemos una institucionalidad de banca pública bastante interesante, por decirlo de alguna manera. Es decir, una institucionalidad que permitiría cubrir muchos espacios en el mercado, que permitiría realmente un rol de inclusión financiera, como se ha mencionado acá. Pero si existe la voluntad política, desde luego, si es que existe la voluntad política. De lo contrario, pues vamos a tener una banca pública igual de, por decirlo de alguna manera, y espero que no se tome el término como negativo, pero igual de anquilosada que la banca privada. Pero ya he explicado por qué la banca privada se mantiene de otra forma, ¿no es cierto? Aquí ha habido personas que de la banca privada con valiosos criterios técnicos muy buenos, ¿no? El día lunes, por ejemplo, escuchaba a un representante de uno de los bancos que decía: no es tan fácil innovar en la banca privada tampoco, porque estamos en una zona de cómoda, en una zona de confort, ¿no? ¿Quién quiere cambiar el negocio cuando el negocio es bueno? ¿Me explico? Entonces, ahí está el rol de la banca pública, pues, ¿no?
digamos, si tienes un sector privado que es de cierta naturaleza, de cierta estructura, y que sabes que se mueve bajo ciertas tendencias, digámoslo así, en este caso procíclicas, pues hay que pensar en la parte anticíclica y a la función de la banca pública en ese sentido. E insisto, creo que tenemos una institucionalidad tan interesante que permitiría abarcar muchos espacios, que permitiría entrar en esquemas disruptivos realmente, ¿no es cierto?, en términos de innovación de productos, de cobertura, de nuevas operaciones, de movilizar recursos también. Ahí es un tema muy importante. Si nos vemos dentro de las instituciones públicas y no entendemos que la gestión de la banca es la gestión de activos y pasivos, entonces no estamos teniendo una gestión técnica, ¿sí? Si decimos no hay recursos porque tengo todo ya puesto y no hay liquidez, pues no estoy teniendo una gestión técnica, porque en los propios activos productivos de una entidad financiera, cualquiera, y en este caso particular las entidades públicas, hay recursos que se pueden transformar en recursos líquidos. Y aquí Marisol me dará la razón. Recuerdo que en su gestión en la CFN se hizo unos importantes procesos de titularización, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces de esa manera? Anticipas liquidez, generas y mueves, perdón que les diga en estos términos, mueves la rueda, ¿no? Entonces, nuevamente viene esta necesidad de una articulación estratégica entre las entidades, de una voluntad política y por lo demás, el tema de poder llegar a los espacios y con la institucionalidad que tenemos dentro de la banca pública, creo que es perfectamente viable. Vamos a repetir la pregunta, aquí tengo que, ya me escucha, ¿no? Vamos a repetir la pregunta para Verónica, pero también vamos ya a hacer algunas anotaciones. Yo creo que se va reduciendo, Verónica, a lo siguiente. La banca pública tiene que estar para mover la rueda, sobre todo con un enfoque contracíclico, más si estamos con estos nuevos retos que nos ha presentado la pandemia. Pero para eso tiene que innovarse. Entonces, se dijeron que la innovación tiene que venir por la vía de que la banca pública observe la transición energética, observe la revolución digital, la reprimarización de la economía, los servicios ambientales, ¿no es cierto? Y asimismo se la piense en forma integral. ¿Qué opinión tienes tú con tu experiencia sobre esta innovación que en el caso del Ecuador tiene que tener la banca pública? Muchísimas gracias. Yo creo que es fundamental que la banca pública realmente avance hacia una innovación. Y creo que avance lo que ya se ha comentado respecto del enfoque contracíclico, todo el tema digital. Creo que un factor muy importante podría ser una innovación para atraer recursos del sector privado. Es decir, complementarse con el sector privado. Por ejemplo, si uno pensaría en que actualmente en el Ecuador existe una brecha muy importante de infraestructura, hay limitaciones de financiamiento a largo plazo, el rol de la banca de desarrollo para complementar el sistema financiero se torna cada vez más clave. Y yo creo que ahí hay que darle un nuevo enfoque a la banca de desarrollo. Y este enfoque puede ser un enfoque basado en riesgos. Como decía, las brechas de infraestructura son muy grandes. Yo no conozco un estudio en el Ecuador si es que hay una cuantificación de todas las brechas de infraestructura que hay, incluyendo para aquellas que se requieren para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero pongo un ejemplo solamente. Para el tema de agua y saneamiento se requieren más de 10.000 millones de dólares. Si la brecha en infraestructura es enorme. Pensar que se puede solamente desde los recursos públicos, desde la banca pública, abordar este elemento, efectivamente no, los recursos son muy escasos. Entonces, esta innovación respecto a este nuevo rol de la banca de desarrollo basada en riesgos, creo que es fundamental. Y la participación de la banca debe guiarse en este sentido por el principio de eficiencia en la asignación de los riesgos. De la misma manera que se asignan los riesgos en un contrato de cooperación público-privada que sigue el principio de que el riesgo
lo debe asumir la parte, ya sea pública o privada, que tiene más información, capacidad de incentivos de gestionar su ocurrencia e impacto en el ámbito de la financiación. También es posible argumentar que la parte, ya sea la banca pública o la banca privada, con más información, control y capacidad de gestión, es la que debe asumir cada parte del riesgo financiero. En este sentido, el papel del sector público sería retener ese mínimo riesgo posible que hace viable la transacción con financiamiento privado, precisamente para maximizar la atracción de los recursos privados en un contexto de recursos públicos cada vez más escasos. Y de esta forma seguir adecuadas políticas de gestión de riesgos en cuanto al establecimiento de sistemas de mitigación, de monitoreo y de gestión. Este enfoque basado en riesgos no solo debe proveer financiamiento de largo plazo desde la banca de desarrollo, sino que debe desarrollar productos destinados a retener aquella parte del riesgo, como decía, que por sus características particulares está en mejor disposición de hacer, dadas sus ventajas comparativas, como las características propias también que pueden ser, en este caso que estoy poniendo de ejemplo, la infraestructura. Para ello hay que desarrollar nuevos instrumentos para esta innovación. Por ejemplo, hablamos de esquemas de garantías que pueden ayudar a minimizar ese riesgo financiero. También hablamos de otros elementos, como la garantía de las mejoras crediticias. Yo voy a extenderme en este aspecto, ¿no? El análisis del financiamiento a largo plazo, como ustedes saben, depende de manera crucial de la calidad crediticia, ¿sí? El riesgo es uno de los elementos fundamentales. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que es importante avanzar y complementar al sector privado para atraer recursos del sector privado, para financiar la infraestructura pública, ¿de qué forma se puede complementar la banca de desarrollo con la banca privada para atraer estos recursos? Por ejemplo, se puede extender desde la banca de desarrollo garantías que permitan minimizar el riesgo para aquellos actores privados que quisieran tomar un financiamiento, por ejemplo, con la banca privada para el financiamiento de infraestructura pública. Así también puede dar garantías para que en el caso de que los actores públicos que están en proyectos, en asociaciones público-privadas, puedan, en caso de darse algún riesgo de mercado, es decir, un riesgo también un riesgo de demanda, puedan tener créditos contingentes desde la banca pública para poder hacer frente a esos contratos en alianzas estratégicas o asociaciones público-privadas. Ya lo decía Rubén Flores en algún ratito que pude escuchar su ponencia. Tenemos que pensar en una banca que se complemente con el sector privado, en una banca que atraiga recursos privados para financiar infraestructuras públicas, para financiar servicios públicos y de esta manera poder cumplir con los objetivos de política pública, de esta manera poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que en este marco la banca de desarrollo tiene que transformarse también, adecuarse institucionalmente, porque debe tener un conocimiento adecuado respecto de estas nuevas formas de financiamiento, de cooperación público-privada, de nuevos instrumentos que atraigan estos recursos en este marco de la cooperación público-privada, también del apoyo para darle la asistencia técnica, adecuada para que se puedan estructurar adecuadamente estos proyectos. Creo que debemos innovar y creo que este es uno de los elementos claves de innovación, ser aquella banca de desarrollo que atraiga recursos del sector privado para el financiamiento y lograr los objetivos públicos de esta forma. Perfecto, Verónica, muchísimas gracias. Voy a permitirme emitir la última temática desde aquí para que pueda ser escuchado por Verónica. Se ha hablado, yo creo que mucho, y hemos expandido inclusive los temas que se plantearon al inicio, y quizás como último tema, antes de pasar a las preguntas, quisiera detenernos en los temas de las amenazas de que puede tener la banca pública y la banca de desarrollo, sobre todo en el Ecuador, porque se han anotado dos amenazas que pueden haber. Uno, la decisión política.
ese vaivén político en el sentido de que podemos estar en unos periodos fortaleciendo la banca y en otros debilitándola. Y por otro lado, el clientelismo o esos privilegios que la banca de desarrollo también tiene o puede caer en esas redes. ¿Cómo pensar en estos dos temas para que la banca de desarrollo en el Ecuador se vaya fortaleciendo en el marco de lo que hemos discutido y en los planteamientos que ustedes han dado? María Soledad, por favor, comenzamos con usted. Gracias, Rodrigo. Creo que Verónica mencionó algunos puntos que no los habíamos dicho anteriormente y son fundamentales. Y quiero partir justamente de ahí, o sea, la banca pública y la banca de desarrollo tiene que estar actualizada, tiene que estar permanentemente innovando y tendría que estar en general a la vanguardia. O sea, digamos, los bancos de desarrollo tienen que proponer, en el caso, digamos, tomar mayor riesgo que toman los demás. La banca comercial no es la que está llamada a tomar ese tipo de riesgos, definitivamente no. Eso viene por parte de las instituciones justamente como son los bancos de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? O sea, varios de los productos, uno ha mencionado Verónica, ¿cuál podría ser el rol de un banco de desarrollo en una alianza público-privada? Es fundamental. Es fundamental. Ella mencionó el tema de garantías, a veces no lo terminamos de comprender. Hay varios tipos de garantía que se podrían utilizar como productos que ofrezcan los bancos. El uno es hay un esquema aquí, el Sistema Nacional de Garantía, que sirve para garantizar la parte que no tenemos, porque cuando alguien empieza un proyecto no necesariamente tiene para darle al banco comercial una cobertura del 125%, entonces con un Sistema Nacional de Garantía se puede ayudar a cubrir eso. Pero lo que decía también Verónica es otro tema más importante, diría yo, y más actualizado, que es cómo podemos garantizar, y hay diferentes modalidades para garantizar este tema dentro del esquema de alianzas público-privadas para que sea más interesante a un inversionista de fuera, a aquel que quiere ser parte de esta alianza público-privada a través de un banco de desarrollo. Luego tenemos, por ejemplo, otros son fondos de capital de riesgo que deberían ser impulsados en su momento. Cuando yo estuve en la CFN dejamos creado un fondo de capital de riesgo con recursos ahí asignados. ¿Para qué? Para que justamente tuvo que hacer todo un cambio de legislación, de normas y demás, porque aquí si perdía $1, entonces al señor todos coactivados ahí para que devolvamos el dólar que se perdió en una inversión, pero por favor, o sea, no, por eso se llama fondo de capital de riesgo, o sea, ese tipo de temas, de garantías. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Si la banca de desarrollo es capaz de innovar, es capaz de ofrecer productos, es capaz de manejarse con unos estándares de excelencia, es capaz de estar conectada con sus clientes, con su mercado objetivo, es útil y presta ese servicio, es muy difícil que se vuelva salvo que haya una intencionalidad detrás, es difícil que podamos descartarla. O sea, estamos hablando de algo que es útil y que no es competencia y que sirve para el cumplimiento de unos objetivos de desarrollo tanto del sector en alianzas público-privadas, en emprendedores, por ejemplo, con fondos de capital de riesgo, en pequeños y medianos empresarios con el Fondo Nacional de Garantías. Todos estos esquemas permitirían tener unos bancos de desarrollo que nadie querría que desaparezcan. O sea, todo el mundo estaría luchando porque cada vez sean más útiles. El mismo caso del BIE, sí hay otros créditos, por ejemplo, que daba la banca comercial. Sin embargo, mucha gente le resultaba muchísimo mejor y tenía la opción de buscar un banco público. ¿Por qué lo hacían? Posiblemente era porque le daba mejores condiciones, posiblemente es porque prestaba un mejor servicio en ese momento a sus clientes. Entonces, la gente cuando ve que le prestan un servicio y a la vez está concatenado esto con políticas públicas, con eficiencia, yo sí creo y le apuesto a que esos bancos de desarrollo van a ser defendidos y van a ser por lo menos necesarios, inclusive para el mismo gobierno, para el ejecutivo de turno y para esa ejecución de políticas públicas. Gracias. Yo realmente manifestar mi total
acuerdo con lo planteado con Verónica, y cuando yo trataba de hablar de servicios financieros, estaba hablando justamente de esa cantidad de instrumentos que tú puedes desarrollar, que no solo es crédito, sino que pueden ser una serie de elementos, de figuras que implican esta necesidad de actualizarse y de poder jugar. Segundo elemento que me parece fundamental es la historia de la banca de desarrollo y de la banca de financiamiento productivo. Tiene realmente una historia muy compleja, ¿no es cierto? Acabamos de liquidar, se liquidó el Banco de Fomento, se desarrolló el Ban Ecuador. Cuando uno ve esos elementos y ve elementos como el ejercicio de entender políticas como el 555 sin comentarios, ¿no es cierto? Creo que es importante entender qué es viable, qué no es viable, ¿no es cierto? El entender un ejercicio de una tasa de interés del 1%, o sea, requiere atrás tener un músculo de caja fiscal importantísimo que en condiciones de restricción de caja fiscal es complejo, digamos, son elementos que hay que tener mucho cuidado, y a eso me refería cuando estás planteando el tema del esfuerzo del clientelismo como tal, ¿no? Entonces, mira, en un esfuerzo serio, yo creo que la reforma, digamos, del Código Orgánico Financiero las reformas que han tenido en los últimos momentos sigue teniendo una cuenta al debe grandota para la banca de desarrollo. En realidad, digamos, no hay un apalancamiento real normativo para impulsar todo este esfuerzo que hemos hablado acá y que se lo ha hecho, digamos, en función de las experiencias y las vivencias, pero digamos, la misma banca pública está sometida a tablas de provisiones similares a la de la banca comercial. Pues empecemos solo por ahí, digamos. Si quieres asumir un tema de manejo de riesgo, si quieres asumir un tema operativo, si quieres definir los costos de operación, pues finalmente en la banca de desarrollo hay que dejar bien claro que hay un comportamiento diferente de esos costos y de esas estructuras y de las dinámicas. No es lo mismo impulsar una transformación productiva que tomará 5 años o proyectos de mediano y largo plazo que toman 10, 15 años, ¿no es cierto? Un cambio de matriz energética no se hace de la noche a la mañana, no se hace con créditos de corto plazo, pues, ¿no es cierto? Entonces se hace realmente con estructuras que permitan trabajar realmente adaptando a la realidad de esas necesidades, de esos ciclos, y me parece que ahí todavía hay un debe para entender el espacio que tiene la banca de desarrollo, ¿no es cierto? Me parece también que es importantísimo poder garantizar desde lo productivo una serie de normativas que promuevan realmente un arreglo real, es decir, un arreglo adaptado a las realidades en términos de los sujetos de crédito, ¿no es cierto? Porque asumen unos riesgos que son distintos, ¿no es cierto? Y que hay que generar productos específicos, ¿no? Fundamental entender la creación de esta segmentación específica. Si no tienes esa creación de esa segmentación específica para canalizar, digamos, lo que ha hecho el BEDE con todo el tema de la articulación con los municipios, con los gobiernos locales en territorio, y no le das una línea específica para garantizar en términos normativos ese accionar y le vas a juzgar en las mismas condiciones que la banca comercial, no tiene sentido, no estamos hablando realmente. Lo mismo sucede, digamos, en la parte productiva. Si vas a hacer un desarrollo de servicios ambientales, es un proceso que lleva el mismo ejercicio de la certificación del servicio, y eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y eso tiene un beneficio luego cuando comienzas a participar en el mercado de futuros, ¿no es cierto?, de la descarbonización, y con eso pues tienes que también adaptar. Pero yo creo que todos esos elementos están al debe en la estructura normativa, ¿no es cierto? Fundamental el hecho de que podamos articular un fondeo mixto desde la perspectiva de este rol, entendiendo justamente esa complementación, pero tienes que generar un espacio normativo que te permita consolidar
la disminución del riesgo en términos de esta conformación de estos fondeos, tanto públicos como privados, o mixtos en términos de alianzas. Porque si no tienes esa normativa atrás va a ser difícil. Ya hay experiencias, digamos, de figuras de garantías, retrogarantías que han funcionado y han funcionado bien. Entonces, digamos, hay que ir adaptando. Pero yo creo que toda esa estructura vertebral de lo que es operar con banca de desarrollo está fuera de la estructura normativa vigente actual. Y ese es el gran debe, y me parece que por ahí hay que arrancar. Yo sé, Diego planteaba anteriormente que realmente teníamos mucho marco normativo, sí, pero a veces no tenemos el suficiente como para garantizar estas grandes diferencias y metemos en el saco a todos por igual, digamos. Y por eso estoy totalmente claro que cuando me dicen, ¿por qué una superintendencia de economía popular y solidaria y por qué una superintendencia para la banca comercial? Bueno, porque son dos segmentos absolutamente diferentes y que de una u otra manera el proceso de inclusión y de formalización de esos sectores que estaban invisibilizados y que la banca comercial no atendía y que la banca pública tampoco atendía, pues había que visibilizarlo, porque eran las cooperativas, eran las cajas de ahorro, eran esas instituciones que habían desarrollado y que no tenían una estructura que les acoja, ¿no es cierto? Entonces, desarrollamos esa estructura en términos más del sesgo financiero que del sesgo no, de servicios no financieros, y me parece que el otro debe es que lo desarrollamos desde la perspectiva del control y no desde la perspectiva del incentivo. Entonces me parece que eso también es fundamental. Es decir, la política pública es el arte de los incentivos y saber manejar los tiempos de esos incentivos, ¿no es cierto? No pueden ser eternos, sino entender que hay un espacio de graduación en donde los incentivos tienen que funcionar adecuadamente. Gracias, Rodrigo. Bueno, con referencia a lo que tú bien puntualizas de estas amenazas, ¿no es cierto? Me parece que efectivamente están ahí, están presentes y evidentemente estos espacios en academia nos permiten poner sobre la mesa, ¿no?, estas situaciones. Me temería mucho yo, desde un enfoque de política o de un gobierno en particular, que se le observe a la banca pública como una rival, digámoslo así. Sería grave. No es así, no es tal, ya lo hemos enfocado y creo que es un acuerdo aquí con los contertulios en esta afortunada charla. Entonces, hay que verlo como complementario y ahí viene la gestión ya real. Y yo quisiera referirme a eso, a la gestión real. Nosotros tenemos ciertas posibilidades en los mercados financieros que pueden darle realmente oxígeno a las entidades financieras, ¿no? La entidad financiera se mueve básicamente bajo dos posibilidades, o las dos al mismo tiempo. Una capitalización, ¿verdad? O el hecho de lograr recursos líquidos mediante sus propios activos, como ya lo había mencionado. Tenemos entidades financieras completamente complementarias nuevamente, ¿no es cierto? Y de ciertos niveles y potencialidades. Por ejemplo, yo vería una posibilidad en que desde el Banco del IES se generaría una titularización de cartera hipotecaria y mirando al mercado internacional, ¿sí? Mirando al mercado internacional, no local. Tienes una cartera de créditos del BIES de más de 10.000 millones de dólares, consolidada entre crédito quirografario, hipotecario y prendario, ¿sí? De ese total asumamos que alrededor de unos 5.000 millones cartera hipotecaria. Si tú logras titularizar en mercado internacional unos 3.000 millones de dólares, logra recursos frescos. Y esos recursos frescos obviamente no los concentras, ¿no?, sino que los diversificas en el mismo sistema financiero y específicamente el sector financiero público, mediante inversiones, por ejemplo, de las propias entidades financieras públicas, esquemas de titularización interna, en cambio, ¿sí? Y el BIES también colocando crédito en sus propios segmentos. Es desafortunada la caída del crédito hipotecario del BIES. Es desafortunada en los últimos años, de 1.000 millones de dólares en el 2014 a 300 millones en el año 2020, 360 millones, cifras cerradas, ¿no? Entonces, evidentemente ves una inacción, una falta de gestión ahí, que obviamente se convierte en una amenaza, ¿no? De tenerle una banca pública, por ponerlo en un sentido, quedada, sin capacidades y obviamente con todo lo que esto involucra en el sector real. Entonces, pienso que ya yendo a lo concreto, esas serían las posibilidades. Una capitalización también, ¿por qué no? ¿Verdad? Se habla de 1.000 millones de dólares al 1%. Mira,
Yo pienso que $1.000 millones aportados en capital a las distintas entidades financieras públicas, listo, y ellas que hagan su trabajo de manera técnica. Para evitar el clientelismo, pues la gestión técnica, ¿no? El sostenimiento del gobierno corporativo, etcétera, que eso le da rigor, le da fortaleza. Desde el punto de vista de la supervisión, que es otro elemento fundamental en la banca, es otro elemento fundamental tanto en la banca pública como también evidentemente en la banca privada. Hablando de la pública, si se necesita un esquema de supervisión en algo diferenciado, probablemente yo ahí puedo tener cierta restricción por ser un poco más con el sesgo banquero, digo yo, tal vez analizar un tema de cambio de provisiones y cosas, es decir, no me cierro, pero pienso que necesita mucho análisis y pienso que ahí la fortaleza institucional de la superintendencia de bancos es importante. Es decir, existe un área específica para la banca pública, pero quizá hay que fortalecerla, quizá hay que mirarla para lograr mejor criterio en el sentido de entender cuál es el fin de la banca pública, no cuál es el rol de la banca pública en el sector financiero y evidentemente permitir ciertos espacios, ciertos ajustes, si es que puede entenderse normativos, para también lograr los efectos deseados. Entonces eso creo yo que es lo que hay que trabajar y así se lo debe ver. Yo realmente confío en que estos espacios o desde estos espacios se genere pues criterios y que en amplio que calen y que en un momento determinado pues comiencen a funcionar, ¿no? Muchas gracias. Culminaríamos contigo, Verónica, por favor. Muchas gracias. Yo creo que las amenazas que se han planteado para la banca de desarrollo y para complementar los puntos que ya han sido abordados por los panelistas, creo que uno de los elementos que también podría contribuir a minimizar estas amenazas es a tener un adecuado fondeo de la banca, es decir, depender en lo menos posible de los recursos del Estado. Creo que aquí una alianza entre, por ejemplo, la banca multilateral de desarrollo, agencias internacionales de desarrollo con los bancos locales, con los bancos de desarrollo de cada uno de nuestros países, porque estas son amenazas que se dan en general, digamos, principalmente en América Latina. Yo creo que si los bancos de desarrollo se potencia, se maximiza esa capacidad de apalancamiento con este tipo de fuentes que tienen además requisitos y exigencias que son muy estrictas a la hora de colocación y que se enmarcan, por supuesto, dentro de las políticas y los objetivos de cada uno de nuestros países, y además son programas de mediano plazo, ¿no? son de corto plazo. Entonces, este es uno de los elementos que podría apoyar a reducir o a minimizar estas decisiones políticas de clientelismo que podrían ir en detrimento cada vez más de la banca pública. Creo que también la institucionalización de la banca en armonía, yo digo que con esta alianza, con el multilateralismo, podría apoyar también para que se pueda poner más, para que se puedan minimizar estos elementos y estas amenazas para la banca pública. Perfecto, muchísimas gracias, Verónica. Antes de hacer una suerte de cierre, quisiéramos dar paso a las preguntas que se han planteado para este panel y que tienen que ver, de alguna manera, son dos preguntas que han sido planteadas por quienes nos están siguiendo en forma virtual, pero voy a compaginarla en una sola y es la siguiente. ¿Cómo debería o por qué no se ha articulado lo suficientemente en el caso ecuatoriano la banca pública de desarrollo, tanto con los multilaterales como con el sistema financiero privado? Es decir, esa es un poco la preocupación, visto hacia afuera, digamos, y visto hacia adentro, cómo podría mejorarse o en qué estado, diríamos, está esta articulación que debería darse. Muchos elementos ya se han anotado, pero quizás podemos puntualizar en ello. En ese sentido, pues comenzaríamos, María Soledad, con usted. Gracias, Rodrigo.
Solamente una puntualización antes sobre el tema este que hablábamos de cómo deben valorarse y cómo se valoran dentro de los entes de control los bancos de desarrollo. Y es curioso que, por ejemplo, las grandes calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, Moody's, han hecho ya toda una concesión y un análisis específico, porque la misma queja que tenemos nosotros de los bancos de desarrollo tienen las multilaterales respecto a la calificación y cómo están haciendo y midiendo a cada uno de los bancos, le hace BID, le hace CAF, le hace Banco de Desarrollo Asiático, etcétera. Entonces ellos también consideran que deben tener un tratamiento diferenciado del que tienen los bancos comerciales. Así que esto que estamos hablando nosotros es algo que no lo hemos planteado seguramente de manera directa, pero es algo que está ocurriendo en el mundo y debe hacerse. O sea, debemos tomar en cuenta que la normativa y los estándares de medición no deben ser los mismos que tiene la banca comercial. Respecto a qué es lo que ha pasado y la pregunta de articulación hacia adentro y hacia afuera, yo diría que los bancos, por lo menos en los dos bancos que yo estuve aquí en el Ecuador, o sea, tenían una articulación excelente con los multilaterales. Es más, los grandes programas de financiamiento, de saneamiento que hizo el Banco del Estado, Banco de Desarrollo, fueron con ayuda y apoyo de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF, un banco de Desarrollo de América Latina, con la FD, con el BID. Es decir, que eso sí es, digamos, son socios estratégicos y para ellos de alguna manera socios cómodos para canalizar recursos, porque hay una confluencia de criterios y hay una confluencia también de visiones sobre lo que debe ser el desarrollo. Entonces yo diría que ahí más bien lo que sí ocurre es que muchas veces las necesidades fiscales hacen que se privilegie un crédito directo al Ministerio de Economía y Finanzas y por lo tanto se sustituya dentro de la distribución del PAI de recursos dentro de los multilaterales, se privilegie eso digamos, y salgan los bancos de desarrollo de ese pastel, pero es por una decisión más bien interna nuestra y por las necesidades fiscales, más no por una falta de articulación con los multilaterales que es muy buena y grande. Obviamente son exigentes y demás, como decía Verónica. Hacia adentro yo diría que no sé si es realmente una falta de articulación o a lo mejor no somos tampoco tan importantes para los bancos comerciales, ¿ya? O sea, digamos, ellos, si nos ponemos a ver, tienen una participación dentro del total superior al 70, al 75% del mercado, entonces no creo que seamos un objeto de mucha discordia en ese sentido. Sin embargo, al ser en el caso particular de la Corporación Financiera Nacional, es un banco de segundo piso y de primer piso, o sea, digamos, ahora entiendo que lo han modificado y están buscando salir de todo lo de primer piso y quedarse solo con segundo piso. Siempre ha habido un tema de canalizar los recursos y apoyar al sistema financiero y a la vez los pagos los pagos que reciben los bancos públicos, o sea, no, en el caso de la corporación no es que solamente se canalizan en la CFN, no, o sea, se reciben y se maneja una liquidez importante de pagos a través del sistema financiero privado, la banca comercial, y a la vez hay inversiones y colocaciones de recursos en la misma banca comercial. Entonces, yo no considero que haya ahí una falta de, digamos, una disociación o hay algún problema, no, en lo más mínimo, más bien es mi opinión que tanto como hacia de afuera, multilaterales u organismos financieros de desarrollo de Francia, Alemania, etcétera, como aquí con la banca comercial no considero que haya ningún inconveniente ni una mala relación. Yo voy a contestarte y contestarle a la persona que hizo la pregunta básicamente con tres experiencias que definen la necesidad de un liderazgo en el proceso de articulación. Es decir,
Yo creo que fundamentalmente depende muchísimo de que ese liderazgo tenga atrás, digamos, un programa, unos proyectos, una visión. El ejemplo que te pongo es el Metro de Quito. La arquitectura financiera para el Metro de Quito, con un municipio que tenía un presupuesto de $800 millones al año, era muy compleja, ¿no es cierto? Entonces ahí hicimos una alianza con el gobierno nacional, una alianza con los multilaterales, porque la opción fue justamente que participen BID, Banco Mundial, CAF, Banco de Inversiones de Europa, ¿sí? Y BEDE. Y funcionó, digamos, cerramos la arquitectura financiera para un proyecto que era fundamental, ¿sí? Entonces, depende muchísimo del liderazgo, depende muchísimo de que tengas un buen programa, un buen proyecto para impulsar el ejercicio. Y eso depende muchísimo de justamente esa decisión política para asumir las cosas. Primer ejercicio. Segundo ejercicio en términos de articulación, creo que en algún momento, y hoy en la mañana estuvo Pedro, que era el coordinador, el ministro coordinador de la política económica, impulsó, ¿no es cierto?, un esfuerzo de ir articulando estas reuniones, de ir articulando los roles, digamos, para garantizar, digamos, una visión y un empuje de alinear hacia esfuerzos comunes, ¿no es cierto? Eso me parece que también fue un ejemplo de buena práctica en términos del ejercicio y se pudo lograr algunas metas ahí. Y un tercer esfuerzo también impulsado, digamos, en términos de esta articulación, fue justamente el tema de entender el ejercicio del Ban Ecuador, que tenía en cero, digamos, una línea de endeudamiento, estaba además con una estructura sana, y finalmente articulamos con la CAF y articulamos con la AFD de Francia para garantizar todo el componente de servicios no financieros que requería el ejercicio de una propuesta como la Minga, que era una propuesta que articulaba servicios financieros como servicios no financieros. Y ese fue un ejemplo de un proyecto importante que tuvo, digamos, el ejercicio de apalancamiento no solo del sector de cooperación, sino también de la banca multilateral y finalmente de los actores privados. Entonces, digamos, es posible. Insisto nuevamente, depende muchísimo de tener claridad hacia dónde quieres llegar, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu objetivo? Tener un programa y unos proyectos que se articulen y un liderazgo absolutamente comprometido con ese ejercicio. Y yo creo que ahí las cosas caminan. Muchas gracias. Sí, coincido también, bueno, es desde el punto de vista de lo externo, de los multilaterales, yo por la casuística he observado varias situaciones positivas y de convergencia entre multilaterales y banca de desarrollo local, ¿no? Entonces, evidentemente, es un tema, creo yo, nuevamente que pasa por el hecho de tener un esquema muy claramente definido en cuanto a cuáles son los roles de las entidades internamente, y lo demás pues está abierto para, ya manteniéndose una relación, incrementarla y potenciarla, ¿no? Definitivamente. En cuanto al interno, tampoco nuevamente, ¿no? Encontramos esta situación más bien de complementariedad entre los sistemas y no de rivalidad. Y eso se ha observado en varios aspectos, ¿no? Y se sigue observando. Yo les voy a poner un ejemplo. En el año 2009, después de la crisis financiera internacional, los bancos privados, por efecto de la crisis y por efecto de que aquí también internamente hubo una salida de depósitos importantes, es decir, la gente un poco tenía ese nerviosismo, tuvieron que recortar el crédito. Y normalmente por donde más recortan el crédito es por el crédito a largo plazo, es decir, el crédito de vivienda. En ese momento se les planteaba a los bancos la posibilidad de que desde el IES, todavía no había el BIES se creó en el año 2010, o mejor dicho, empezó a funcionar en el año 2010, en octubre del 2010. Se le planteó a los bancos privados la posibilidad de redescontar cartera hipotecaria, y los bancos aún así no colocaron, o colocaban muy tímidamente. Entró el IES y comenzó a colocar el IES cartera hipotecaria. Y luego el BIES entró en escena ya en el 2010, y del 2010 al 2014 el flujo de colocación de cartera hipotecaria, que se llama el préstamo hipotecario del IES, subió de 200 millones a 1.200 millones. ¿Qué hicieron los bancos? Ningún problema. A los bancos les diste un alivio más bien.
a los bancos privados, porque ellos no están cómodos en el mercado de crédito de largo plazo, ¿sí? Porque la lógica es de un mercado monetario de corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces ellos solucionan un problema de descalce de plazos cuando dejan de colocar crédito hipotecario. Y dijeron, perfecto, que haga su rol el BIES y nosotros nos orientamos a otros segmentos, y evidentemente aquí en el Ecuador se orientaron más al segmento de consumo. Entonces, mira, esos son ejemplos y casos que nos hacen y nos dejan clara cuenta de que los sistemas no compiten, de que los sistemas se complementan y que lo importante es rayar adecuadamente la cancha, poniéndolo en términos futbolísticos. Es decir, si rayas adecuadamente la cancha y te trazas un marco y un plan, diría yo, de al menos de unos 5 años, ¿sí? Pensando más en políticas de Estado que de gobierno, pues las cosas luego funcionan. Ese es un poco el tema, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, Verónica. Culminaríamos con tu respuesta a la pregunta. Muchísimas gracias. Como bien se ha comentado y también ya lo había manifestado, creo que es fundamental tener una articulación adecuada de la banca multilateral con las bancas de desarrollo. Y creo que esto debe ser, sí, también por el acceso al financiamiento a largo plazo que se puede obtener de la banca multilateral, muy importante, necesario, pero no suficiente, porque a más de ese financiamiento a largo plazo, en condiciones que son aceptables, razonables, que son buenas condiciones para poder colocarlas también a los clientes en los respectivos países, es importante también poder recibir de las instituciones de la banca multilateral de desarrollo el apoyo en el diseño y la implementación de estos instrumentos innovadores, precisamente que hablábamos de lo que debería ser el rol de la banca de desarrollo en este nuevo escenario que tenemos post pandemia, en este nuevo escenario en donde se quiere movilizar, donde es necesario, no solo porque se quiere, sino que es necesario, es ineludible ya que se movilicen estos recursos del sector privado para poder lograr los objetivos de desarrollo que tiene el país, porque si de otra manera vamos a tomar muchísimo tiempo para poder avanzar en el financiamiento de esos objetivos de política pública. También la articulación en el apoyo de la banca multilateral en la transformación a los bancos de desarrollo, ese nuevo rol que le toca a la banca pública. Creo que esto es fundamental, y también la banca de desarrollo con nuevos instrumentos financieros, como las garantías también ya como banca multilateral hacia los bancos de desarrollo e inclusive hacia el sector privado para movilizar estos recursos. Creo que hay un consenso ya muy importante de la banca multilateral de movilizar los recursos del sector privado, y creo que ese es un desafío muy importante en nuestro país. Creo que nosotros hemos avanzado muy poco, creo que somos de los países más rezagados en América Latina en esta movilización de recursos del sector privado. Creo que nos toca caminar mucho, y en principio creo que se han dado algunos elementos normativos de lo que yo ya manifestaba, lo que son todos estos mecanismos de colaboración público-privada, en donde el rol de la banca multilateral es importante, el rol de la banca pública y la banca privada también fundamental para poder avanzar en esta movilización de recursos. Si bien se ha dado alguna normativa, ya sea a través de la ley de asociaciones público-privadas, ley de fomento productivo, creo que en la práctica no se ha implementado. Creo que se habla mucho de aquello, pero creo que es importante que esta normativa pueda instrumentarse ya en ese nuevo rol de la banca y en esta articulación, profundizar esta articulación con la banca multilateral de desarrollo. Muchísimas gracias, Verónica. Quiero cerrar esta mesa redonda con dos temas fundamentales. En primer lugar, agradecer las opiniones, los criterios, las experiencias, los casos que María Soledad, Verónica, Rubén, Carlos nos han compartido esta noche. Yo creo que tenemos, al menos de mi parte, pues una lista que nos invitaría nada más que a pensar en que podríamos hacer un libro blanco de la banca pública de desarrollo en el Ecuador,
y debería realmente escribirse todas estas cosas, porque pienso que nos hace falta tener digamos, pues, un material de consulta. Ha sido muy enriquecedor y espero que coincidan con eso quienes nos han seguido. Y más allá de una síntesis, porque más bien dejo abierta esa invitación para que se pueda escribir, se pueda con más datos, con más referencias, pues más bien tener un libro de consulta, un texto de consulta. Yo creo que son dos mensajes potentes que se han dejado el día de hoy. Unos para los hacedores de política, en el sentido de esta innovación imperiosa que requiere la banca pública de desarrollo en el Ecuador, ese nuevo rol, un rol con más incentivos y menos control. Y segundo, también un mensaje potente para los estudiantes y para quienes estamos dedicados a la academia de la economía, porque creo que tenemos que mirar lo público con otros lentes, ¿no? Tenemos que mirar lo público con esa excelencia, con esa eficiencia que siempre tenemos que perseguir. Así es que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias María Soledad, Verónica, Rubén, Carlos, y muchísimas gracias a todos quienes nos han seguido, tanto en forma presencial como en forma virtual. Buenas noches. Muchísimas gracias y un saludo a todos.